Bienvenidos a Debate. Imagina por un momento que observas un faro en medio de una tormenta brutal, en mitad de la noche. Desde el mar, esa luz es la salvación absoluta. Es el calor del hogar, la promesa de seguridad y, el triunfo de la supervivencia frente a un océano caótico que amenaza con engullirte. Sí, es una imagen tremendamente evocadora. Claro, pero fíjate. Si te acercas lo suficiente, si entras de verdad en la sala de la linterna, te das cuenta de que esa luz requiere combustible, consume, quema y a veces ciega a quienes la operan, llevándolos a ignorar por completo todo el sufrimiento que ocurre más allá de su estrecho rayo de iluminación. Totalmente. Y creo que captura a la perfección la dualidad central de lo que vamos a desgranar hoy. Porque al fin de cuentas, ¿quién de nosotros no haría lo que fuera por mantener esa luz encendida para los suyos? Es una premisa universal, pero profundamente incómoda si la analizamos de cerca. Exacto. Y por eso hoy nos adentramos en un análisis de múltiples perspectivas sobre las tensiones narrativas de nuestro material de origen. Nos vamos a centrar específicamente en el penúltimo capítulo de la serie Outlander, la temporada 8, episodio 9, titulado Faros. Un capítulo intenso, desde luego. Muy intenso. El conflicto intelectual que vertebra nuestra discusión gira en torno a la moralidad de las acciones de los personajes en situaciones límite. O sea, la pregunta central es la siguiente. ¿Valida el texto la lealtad personal, la protección de la familia y el honor como el imperativo moral supremo? ¿O, por el contrario, expone sutilmente la brutalidad y el egoísmo que surgen al priorizar ese círculo íntimo sobre el progreso histórico a gran escala? Esa es la gran cuestión. Y yo sostengo, y estoy muy segura de esto, que la obra es una profunda y realista defensa del deber personal y la reconciliación íntima como la única brújula moral válida en un mundo abocado al caos. Vale. Pues mi postura es que la narrativa demuestra de forma implacable cómo estas lealtades tribales y el honor personal actúan, en realidad, como una fuerza destructiva. Una fuerza que aplasta objetivos históricos mucho más nobles, éticos y, desde luego, de mayor alcance. Ahora, si nos sumergimos en el material, vemos que el núcleo emocional de esta entrega es, sin duda alguna, el triunfo de la empatía interpersonal. La trama invierte un enorme esfuerzo en detallar la compleja reconciliación entre Jaime Fraser y Lord John Grey. Sí, le dedican bastante tiempo. Y no es un conflicto menor. Ojo, hablamos de años de distanciamiento total, un abismo que incluso descendió a la violencia física en el pasado. Ya sabes, cuando Jaime golpeó a John tras enterarse de la intimidad entre este y su esposa, Claire. La herida del orgullo escocés de Jaime era profundísima. Claro, imperdonable para él en ese momento. Exacto. Sin embargo, aquí presenciamos cómo Jaime supera todo ese inmenso peso cultural y personal. O sea, se acerca a John, admite abiertamente que se equivocó al agredirle, confiesa su vergüenza y alcanza un momento de genuina vulnerabilidad que rara vez vemos en él. Es verdad que es inusual en Jaime. Le agradece a John haber criado a su hijo ilegítimo, William. Jaime le dice textualmente, «Lo convertiste en el hombre que es, y sé bien lo que tuviste que sacrificar para hacerlo». Esta sanación, este reconocimiento del sacrificio de otro hombre por tu propia sangre, es el verdadero núcleo ético del relato. En medio de una guerra mundial, la obra nos está diciendo que salvar el alma de un amigo, reconstruir ese puente, es la victoria suprema. Vale, te compro que es una escena preciosa. Es una fachada del relato profundamente romántica, centrada en la familia y la reconciliación. Pero, y aquí es donde yo discrepo radicalmente, no podemos quedarnos ciegos ante la luz del faro que mencionabas al principio. ¿A qué te refieres exactamente? Pues hay que debes fijarte en lo que hay detrás de ese momento catártico. Las acciones que sustentan esta supuesta protección familiar son de una crueldad estremecedora. Mientras Jaime y John tienen su momento de lágrimas y redención en esa choza, no podemos ignorar la carnicería que John acaba de orquestar minutos antes. Bueno, carnicería es una palabra un poco fuerte, ¿no? Yo creo que se ajusta perfectamente. Poco después de ser rescatado de su cautiverio, Lord John ejecuta a sangre fría al capitán Richardson, de un tiro en la frente. No hay juicio, no hay vacilación, ni siquiera un atisbo de duda moral. Es una ejecución sumaria en toda regla. Ya, pero las circunstancias eran extremas. Sí, pero ojo, que la espiral de brutalidad no termina ahí. Posteriormente, Grey acorrala a su ex amante Percy, y fíjate en lo frío y calculador que es con él.
De forma metódica lo coacciona, exigiéndole que firme una confesión de perjurio bajo amenaza de muerte o de pudrirse en una prisión de por vida. ¿Pero Percy formaba parte del chantaje? Sí, pero esto empuja inevitablemente a Percy al suicidio. Grey escucha el disparo desde la habitación contigua y su única reacción es un gélido "que Dios se apiade de tu alma". O sea, el texto nos obliga a cuestionar la pureza de este amor familiar. ¿Realmente justifica la protección del clan el asesinato directo y la extorsión sistemática de aquellos que estorban? Espera. No podemos poner en el mismo nivel el conflicto interno con Jamie y las acciones contra Percy Richardson, porque, la magnitud de lo que estaba en juego es completamente distinta. Me hablas de crueldad y extorsión, pero es casi como si estuviéramos observando un sistema inmunológico. ¿Un sistema inmunológico? Sí. Si lo piensas, el cuerpo humano no debate con un virus letal. Simplemente reacciona para destruirlo y asegurar la supervivencia. John ve a Richardson y a Percy como ese virus, y no está reaccionando a una ofensa menor o actuando por simple despecho, está respondiendo a una amenaza existencial absoluta. Te compro la idea del instinto de supervivencia biológico, pero fíjate en el contraste de sus exigencias, en la tremenda disonancia cognitiva de Lord John Grey. Por un lado, tras la disculpa emocional de Jamie, John exige que se restaure su honor de manera sumamente civilizada. Se sienta a jugar una partida de ajedrez con el hombre que le rompió la cara. Recordando sus días en Artsmoor. Sí, exacto. Reclama reglas, decoro, tiempo y dignidad para sí mismo y para Jamie. Pero, ¿qué dignidad le ofrece a Percy? Percy es un hombre aterrorizado que previamente le había confesado, entre lágrimas, que no era valiente, que no podía soportar la presión. John no le ofrece una partida de ajedrez a Percy, le ofrece la destrucción total y absoluta. Bueno, pero las acciones de Percy... Esta es la miopía de la lealtad tribal. La comprensión y el ajedrez son lujos exclusivos para los miembros del Club VIP de la familia, mientras que los forasteros son aniquilados sin la menor contemplación ética. Entiendo perfectamente esa lectura del contraste, y es muy atractiva visualmente en la narrativa. Pero creo que subestimas, o más bien omites, el mecanismo exacto del peligro al que se enfrentaban. Analicemos el cómo y el porqué de esa amenaza, porque no es un simple chantaje de opereta. No olvidemos el contexto histórico del siglo XVIII. Richardson coerciona a antiguos amantes de John como Neil Stapleton y el propio Percy para que testifiquen por escrito sobre actos antinaturales e incesto. En esa época, bajo las leyes vigentes, una acusación formal de sodomía no era un mero escándalo de la prensa amarilla que te hacía perder reputación. No, claro, era grave. Era una sentencia directa e inapelable a la horca. Pero el plan de Richardson va mucho más allá de colgar a Lord John. Richardson planea usar estos testimonios jurados para chantajear al hermano mayor de John, Hall, el duque de Pardlow. Y aquí está el mecanismo político que lo cambia todo. El papel de Hall en la Cámara. Exactamente. Hall es una figura clave en la Cámara de los Lores. Si la intimidad de su hermano se expone, el capital político de Hall se desintegra instantáneamente. Richardson le exige a Hall que cambie su discurso oficial y que retire los fondos cruciales para el esfuerzo bélico británico. Si Hall se niega, Richardson destruirá a la familia entera. Usan la homofobia sistémica e institucional de la época como palanca para cambiar el curso de una guerra. Sí, es un chantaje a gran escala. Entonces, frente a este chantaje explícito, no es la respuesta despiadada de John un crudo pero absolutamente justificado instinto de supervivencia. Literalmente, o mueren ellos o muere toda su familia. Como te decía antes, te compro la idea del instinto de supervivencia a nivel puramente personal. Nadie quiere ver a su familia en la horca, por supuesto. El problema, y aquí es donde la narrativa da un giro maestro en mi opinión, es cuando conectamos ese instinto de supervivencia con la historia en mayúsculas. Porque Richardson no hace esto por codicia o por maldad pura. El material nos revela, mientras está cautivo hablando con Claire, quién es realmente este hombre. El capitán Richardson es un viajero en el tiempo. Sí, una revelación crucial. Y no solo eso, es el tataranieto de un esclavo. Su extorsión política a Hall, forzándole a retirar los fondos de la guerra, tiene un propósito histórico monumental. Quiere asegurar la victoria británica rápida. ¿Por qué? Porque sabe que el Imperio Británico abolirá la esclavitud décadas antes que las colonias americanas. Richardson está operando bajo lo que podríamos llamar el dilema del tranvía de manual. Claro, el clásico problema filosófico.
Exacto. Richardson está al mando de las palancas del tranvía. Ve que el tren de la historia va a aplastar a millones de seres humanos en las plantaciones americanas durante generaciones, y decide tirar de la palanca, desviando el tren para sacrificar a un pequeño grupo de aristócratas en el presente, o sea, la reputación de Hal, la vida de Lord John, para salvar a millones de la esclavitud transatlántica. Es una épica macro-utilitarista impecable. Impecable en la teoría, quizá. Ya, pero Richardson está dispuesto a mancharse las manos por la liberación de su propio pueblo. Ya, pero a costa de destruir a personas concretas con nombres y apellidos en el presente. Personas inocentes de ese crimen en particular. Claro, pero fíjate en la reacción de Claire ante esta revelación. Claire, que a menudo funciona como la brújula moral de la historia, reconoce la enorme validez de esta misión. Ambos son viajeros en el tiempo, ambos comparten esa carga de saber lo que viene. Ella entiende profundamente su deseo de corregir los horrores del universo. Es cierto que empatiza con él. Por eso, en un acto que desafía toda lealtad tribal, Claire le retira las ataduras a Richardson y lo libera. Ella elige el progreso ético histórico por encima de la seguridad inmediata de su propia familia extendida. Por un breve instante, sí. Y es exactamente en ese milisegundo de esperanza histórica cuando Lord John Grey sale de las sombras y le bula la cabeza a Richardson de un disparo, soltando esa frase lapidaria. Eso fue por William. O sea, el asesinato de Richardson a manos de John es una tragedia moral abismal. La preservación del status quo, la vida cómoda de un aristócrata británico y su hijo, triunfa violenta y definitivamente sobre un intento genuino de justicia histórica. Triunfa sobre la abolición de la esclavitud. A ver, ahí es justo donde discrepo de plano, en la lectura de la intencionalidad del texto. Planteas que el relato nos muestra la derrota de la justicia frente al egoísmo tribal, pero si analizamos cómo funcionan las reglas de este universo narrativo, el texto está diciendo algo muy distinto sobre esa ética macro. ¿En qué sentido? En que no es que el material avale el asesinato de un abolicionista potencial para proteger privilegios. Es que la obra rechaza categóricamente la idea de que un solo ser humano pueda o deba manipular la historia a la fuerza mediante la violencia y el chantaje. Bueno, pero su objetivo era noble. Cuando Claire y Richardson hablan, ella simpatiza con él, por supuesto, quien no querría erradicar la esclavitud. Pero también le lanza una advertencia devastadora basada en evidencia empírica que ella misma ha vivido en sus propias carnes. Le recuerda cómo ella y Jamie intentaron alterar la historia para evitar la masacre de la cultura escocesa en la batalla de Culloden. Sí, Culloden siempre vuelve. Y luego en Alamance. Utilizaron todo su conocimiento del futuro, planearon, conspiraron y fallaron estrepitosamente. El resultado fue igual o peor. Ya, pero el fracaso previo de Claire no invalida el intento moral de Richardson. No invalida su intención, te lo concedo, pero sí subraya la tremenda arrogancia del método. Claire le dice a Richardson, lo que ocurrió antes siempre vuelve a ocurrir. El mecanismo del viaje en el tiempo en esta obra no permite jugar a ser Dios con los grandes eventos sociopolíticos. La decisión de Claire de liberarlo es un lapsus emocional abrumada por la empatía. Yo diría que es un momento de lucidez ética, no un lapsus. Pero fíjate en la resolución de la escena. La muerte inmediata de Richardson subraya la epifanía final que Claire ha estado asimilando durante décadas. Tal vez no estoy aquí para cambiar la historia, sino para ser parte de ella. El texto concluye filosóficamente que la historia se escribe a sí misma. Desde este prisma, la muerte de Richardson no es el asesinato de la justicia histórica, es la confirmación temática de que la visión intervencionista de Richardson era una falacia arrogante. La inercia del tiempo no se deja doblegar por la extorsión a un miembro de la Cámara de los Lores. Siento decirlo, pero simplemente no me convence. Esa conclusión de que la historia se escribe a sí misma me resulta una forma tremendamente conveniente de exculpar a nuestros protagonistas de su falta de impacto ético a gran escala. Conveniente. Yo lo llamaría realista dentro de sus propias reglas. Es que si la historia tiene una inercia inamovible, entonces todas sus acciones pierden peso moral frente al devenir de los acontecimientos. Pasan de ser agentes morales activos a ser meros actores resignados en un escenario donde la brutalidad es la norma. O sea, si no puedes cambiar nada a nivel macro, ¿qué importa a quién mates para proteger tu pequeño metro cuadrado? Importa todo. Importa muchísimo, porque precisamente esa limitación macro eleva la importancia de la moralidad a nivel micro. Y esto lo vemos en la decisión culminante de Jamie hacia el final de la narración.
¿Te refieres a Kings Mountain? Exacto. Tras el salto temporal, volvemos al entorno familiar en Fraser's Ridge. Brianna ha dado a luz a su nuevo nieto, David Ian. Jamie y Claire están en casa, rodeados de vida nueva. Pero Jamie tiene en su poder una información crucial sobre el futuro inminente. Sabe, gracias al libro que escribió Frank, el primer marido de Claire y un historiador meticuloso, que su propia muerte está predicha en la inminente batalla de Kings Mountain. Sí, tiene su obituario impreso, básicamente. Claire, como es lógico y aterrada, le ruega que no vaya. Le pide que se quede en casa, que esquive la batalla y su propio obituario. Pero Jamie, conociendo su destino, toma una decisión consciente. Decide ir a luchar de todos modos. Y esto cierra el círculo temático del que hablábamos. Si aceptas que no puedes cambiar el macrocosmos de la historia, o sea, no puedes detener la guerra de independencia, actuar moralmente en tu presente inmediato es lo único que importa. Pero ir hacia la muerte... Jamie va a la batalla, cabalgando hacia una picalora de carne segura, porque sabe que su presencia es la única forma de proteger a sus hombres, a sus arrendatarios, a su comunidad en ese día específico. Es el sacrificio supremo. Ir hacia tu propia destrucción voluntariamente por el deber personal, asumiendo con dignidad tu rol en la historia. Ya, pero piénsalo un momento. ¿De verdad es un sacrificio supremo o es simplemente claudicación? ¿Claudicación? Sí, porque cabalgar hacia una muerte que ya has leído en un libro de historia no me parece nobleza moral. Me parece la demostración final del determinismo asfixiante que envuelve y a mi juicio malogra a estos personajes. No estoy nada de acuerdo con esa palabra. Fíjate en la imagen final que nos ofrece el material justo antes de la llegada de las tropas. Es escalofriante. Jamie encuentra a Claire escribiendo en un diario. Él se acerca, lee el inicio en voz alta y nosotros, como audiencia, reconocemos inmediatamente el texto. Es exactamente el prólogo del primer libro de Outlander. Que es un momento de cierre narrativo brillante. Es un cierre, sí, pero fíjate en lo que ocurre acto seguido. Él le pregunta si está escribiendo su historia, y ella le responde, no, estoy escribiendo nuestra historia. Y en ese mismo instante, alguien grita el nombre de Fraser desde fuera. Es Benjamin Cleveland llamándolos a filas porque los británicos están al llegar. La historia llamando a la puerta. Esa imagen combinada es terrorífica. Tienes a Claire escribiendo un guión literal, que ya sabemos que no pueden alterar, sentada en una cabaña mientras su marido obedece la llamada para cabalgar hacia una matanza predeterminada. Eso no es heroísmo voluntario, es la rendición total ante un guión ensangrentado. Nos muestra que la violencia es continua, inevitable y en última instancia inútil para cambiar nada sustancial. Han abandonado por completo la esperanza de hacer un mundo mejor, una esperanza que Richardson sí tenía. Se han conformado con sobrevivir otro día dentro de una máquina de guerra implacable y han justificado su inmovilismo bajo el cálido y reconfortante manto del amor familiar. Se han convertido en engranajes complacientes de la historia que tanto decían odiar. Esa es una lectura profundamente cínica del determinismo, aunque reconozco que el texto te da herramientas para argumentarlo. Sin embargo, vuelvo a insistir en que el material enmarca estas decisiones no como rendición, sino como faros de luz genuina en un entorno brutal, y el simbolismo en la obra es absolutamente explícito en este sentido. Volvamos por un instante al detalle del anillo de Lord John. El famoso anillo, sí. Sí, fíjate en la mecánica de ese momento. John está cautivo. Está en medio del terror absoluto, sabiendo que la horca o un tiro en la cabeza son inminentes. Y en ese pozo de desesperación, utiliza un simple clavo doblado para rayar el interior de su anillo. Graba subrepticiamente la palabra griega pharos, faro, y logra enviárselo a su hijo William. Es un detalle astuto. Pero es mucho más que astucia. Esa única palabra, ese pequeñísimo objeto físico cargado de amor paterno, es lo que desencadena toda la operación de rescate. Una operación sigilosa, íntima, ejecutada por Jamie y William nadando bajo el agua en la oscuridad. La gran historia, con toda su grandilocuencia, el Imperio Británico, las guerras coloniales, todo eso no es más que el telón de fondo oscuro y tormentoso. Vale. Hombres abrazándose en una choza sobre el agua tras años de odio. Jamie y William compartiendo por fin una sonrisa genuina como padre e hijo sin el peso aplastante del secreto que los atormentó durante años. El texto nos reafirma constantemente que en un universo donde la historia se escribe a sí misma, la forma en que tratamos a quienes tenemos a nuestro lado es el único testimonio real e imperecedero de nuestra humanidad. Lo entiendo.
Y mi síntesis final, la conclusión ineludible si apartamos todo este sentimentalismo, es que la obra nos muestra el precio grotesco y descarnado de esos faros de luz genuina. La belleza indudable de la reconciliación entre Jamie y John o la sonrisa entre Jamie y William tiene un costo sistémico altísimo. Un costo que ellos no eligieron imponer. Pero que ejecutan, el mantenimiento del honor de John y la seguridad de su familia requieren literalmente volar la cabeza de Richardson, un hombre que luchaba por millones de esclavos. Requiere aplicar un terror psicológico tan extremo que empuja a Percy a pegarse un tiro en la habitación de al lado. Es una miopía ética perturbadora. El grupo central se perdona mutuamente crímenes horribles y agresiones físicas porque se aman y pertenecen al mismo club, mientras aplastan con una crueldad de hielo a cualquiera que se intercepte en el camino del clan principal. Nuestra sección de hoy, si la analizamos desde esta perspectiva macro, revela que la obra es menos un romance épico y mucho más un estudio escalofriante sobre cómo el afecto interpersonal más profundo puede cegar por completo a las personas ante el daño sistémico que perpetúan con tal de proteger su pequeña burbuja. A pesar de que, es evidente que mantenemos lecturas diametralmente opuestas sobre las conclusiones morales del texto, creo que ambos convergemos en un punto innegable, y es que el material logra un equilibrio asombroso y magistral al contrastar constantemente la intensidad casi asfixiante de los vínculos interpersonales con la inmensidad indiferente de las portas históricas. Y es justo ahí, en la violenta intersección de ambas fuerzas, donde los personajes se ven obligados a revelar su verdadera naturaleza. Estoy totalmente de acuerdo en eso. Analizar una narrativa que, en la superficie, parece puramente familiar y aventurera, a través de la lente del daño sistémico, la ética utilitarista y el costo de la lealtad, francamente añade una capa de riqueza y madurez incalculable al texto. Te empuja contra las cuerdas. Desde luego. Nos obliga a cuestionar nuestras propias prioridades y a preguntarnos en el mundo real. O sea, ¿a quién estaríamos dispuestos a sacrificar o qué grandes causas estaríamos dispuestos a ignorar por garantizar el bienestar de los nuestros? Es una pregunta profundamente incómoda. Sin duda lo es. Y es exactamente esa incomodidad sostenida la que demuestra la profundidad y la calidad del material que hemos desgranado hoy. Volviendo a nuestra metáfora inicial para cerrar, ¿debe un faro apagarse si el combustible que requiere para funcionar es la vida y el futuro de quienes están fuera de su resplandor protector? ¿O es, por el contrario, el deber sagrado del farero mantener la luz encendida para los suyos a cualquier precio, sin importar a quién consuma la tormenta? Nuestro material de origen alberga en su interior profundas complejidades sobre el libre albedrío, el peso del sacrificio y la moralidad de la supervivencia, desafiando en todo momento las respuestas fáciles, sugiriendo en última instancia que la verdadera naturaleza del deber humano aún merece muchísimas más lecturas y, sobre todo, mucha más reflexión personal por parte de cada uno de nosotros.